Donde generalmente hay muchos requerimientos de agua industrial es en las industrias de procesos continuos propiamente dicho. Pablo mencionaba una, por cierto, tal vez de las más demandantes, las papeleras, que se localizan justamente al lado de algún río o de alguna napa de agua de donde puedan proveerse de abundantes cantidades de agua. Si es posible un río, mejor, porque se ahorran los costos de energía de bombeo. Pero dicho eso, efectivamente, las industrias de proceso suelen utilizar agua, de procesos continuos propiamente dicho, suelen utilizar más agua que las otras industrias. Ahora, tenemos que partir de la base, como bien lo señalaba Pablo, de que todas necesitan agua. Así que sin agua es imposible localizar nada. ¿Me permiten un comentario? Por ejemplo, el agua puede ser vital para seleccionar los procesos. En el caso del oro, el oro aluvional, es decir, el oro que ya está formado en términos metálicos, seguramente habrán escuchado hablar de las pepitas de oro en algunos de los ríos, por ejemplo, la famosa fiebre del oro en California, o la fiebre del oro en Alaska, en el Yukon. Bueno, todos los métodos que se han desarrollado para extraer el oro de esos cauces está elaborado sobre el uso del agua. Resulta que nosotros acá en la cordillera tenemos oro, pero el problema es que no tenemos agua ahí en la cordillera. Por lo menos en la parte norte de la cordillera. Por supuesto hay en la parte sur, desde Neuquén para abajo, hay agua para tirar para arriba, pero el oro no está ahí. Entonces, uno de los problemas centrales es cuando nos falta el agua, ¿qué hacemos? Entonces ahí hay que desarrollar nuevas tecnologías para poder hacer la extracción, por ejemplo, del oro. Las canaletas canadienses, que son la tecnología tradicional para separar el oro de la granza, no funcionan porque esas necesitan agua. Bueno, les cuento esto como para que vean que los factores locacionales a veces juegan de manera muy interesante para ver cómo se puede hacer. Yo estuve embarcado en un proyecto de oro aluvional. Y entonces tuvimos que desarrollar una maquinaria para hacer una primera separación allá en la Puna, 4.700 metros de altura. Y después, una vez que estaba hecha esa primera separación, se bajaba todo ese material a un lugar donde hubiera agua. Porque sin agua, el oro aluvional no se puede separar de la granza. Es curioso, pero uno no lo puede distinguir. En cambio, cuando le agrega el agua, el oro empieza a hacer ping, 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 como estrellita. Brilla, ¿no? Brilla como oro. Exactamente. Entonces, vuelvo al punto. Sí. El problema central es cuando no tenemos agua. Tenemos que partir de la base que todos necesitan agua, como verán, todos los procesos. Bien. Sí. Si bien es cierto, como decía Gutiérrez, que por los efluentes, pero son los efluentes líquidos que se producen también por el uso de agua. En realidad se ponen a los márgenes de los ríos, la mayoría de las fábricas, porque necesitan tomar agua. Quizás porque no están, digamos, muy duchos de ver muchas fábricas. Hasta la nuestra, estamos sobre el río Paraguay, la otra fábrica donde yo trabajo, que lo que hacemos es corrientes naturales para cuero, a partir del extracto de quebracho, y también la otra está sobre la margen de otro río y tomamos agua también de una laguna. Digamos, todas las empresas, todos los procesos necesitan mucha cantidad de agua. Por eso se pide que los efluentes cada vez se vuelvan a vertir de manera saludable para poder
no contaminado, digamos, todas esas aguas. Ahora ha surgido otro problema, no sé si visto, no tiene nada que ver con que todos los pescados, se ven todos los peces, perdón, a la vera del río, y eso es porque bajó el Paraná, no es solamente porque, sino que bajaron los cauces de agua, no sé si vieron que inclusive las cataratas de Iguazú están secas, y como hay una demanda biológica de oxígeno importante, para los peces salen todos, van a ver que están todos sobre la superficie queriendo oxigenarse. Perdón. Bueno, no, como comentario, nada más. Avanti. Bueno, yo solo iba a hacer un último comentario del agua. A mí me impactó sobremanera, es largo de contar, tuve una temporada en una universidad danesa y me impactó sobremanera una reglamentación danesa que, por ejemplo, a las industrias de proceso las obliga a verter los efluentes aguas arriba, no aguas abajo. Y entonces, si tienen que verter el agua, el efluente aguas arriba, ellos tienen que tomar el agua aguas abajo. Del que van tirando, digamos. Exactamente, entonces si tiran porquería, chupan de vuelta su porquería. Una medida sencilla, pero que hizo que las empresas sí o sí mejoraran la calidad de los efluentes. Por cierto, tienen reglamentación que dice cuál es la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, los dos parámetros que señalaba muy bien Pablo. Eso está claramente establecido en la legislación. El efluente, se mide eso, se mide el DBO y el DQO, se llaman esas dos variables. Se mide. Entonces, no solo hace falta que cumplan con la reglamentación, sino que además puede haber otros elementos. Y entonces las empresas se ven obligadas con esta sencilla reglamentación en Dinamarca a mejorar la calidad de los efluentes. Bueno, volvamos al punto. El agua no es el único factor. Hay numerosos otros factores. Y algunos, inclusive en algunos casos, hasta más importantes para otras industrias que no demandan tanta agua. Veamos algunos de esos factores. Permítame que analicemos algunos de esos factores. El primero que vamos a analizar, o los dos primeros que vamos a analizar, porque en realidad van en tándem, van en conjunto, son la cercanía a la fuente de materia prima o la cercanía a los mercados. La pregunta es, ¿cuál es el que prevalece? Bueno, para algunos tipos de materia prima, prevalece la cercanía a la fuente de materia prima. Por ejemplo, para las industrias mineras, en el caso de la industria minera, el mineral suele venir con componentes no deseados, se lo suele llamar ganga. Entonces el mineral viene con la ganga. Y lo que se hace es básicamente localizar la planta que separe la ganga allá en el origen, porque si no estamos transportando productos que no son útiles, estamos gastando en el transporte. Cuando digo, por ejemplo, el porcentaje, hay minerales que, por ejemplo, 10%, 15%, que es la ley del mineral, el contenido del mineral, entonces significa que el otro 85% es ganga. Y si transportamos todo a una planta lejos, cerca de los mercados, pero lejos de la mina, estamos generando un gasto infernal en transportar ganga que después no se utiliza para nada. Entonces, generalmente con algunos tipos de materias primas, cuya ley, cuyo porcentaje es relativamente bajo en la materia prima, las plantas se suelen localizar cerca de la fuente de esa materia prima, centralmente en el caso de los minerales. Otro caso importante o interesante es el de la agroindustria. En Argentina, más del 50% del valor agregado de la industria es agroindustrial.
¿Dónde localizamos las plantas en el caso de la agroindustria? Y bueno, si la materia prima es perecedera, tenemos que obligadamente localizarla cercana a la fuente de esa materia prima. En segundo lugar, fíjense que si la materia prima además tiene una corta vida útil, esto hace todavía más evidente la necesidad de localizar la planta cercana a donde está la fuente de materia prima. Por ejemplo, doy un caso que es el más extremo y el más interesante, y muchas otras producciones siguen un patrón similar. El caso de la remolacha azucarera. Resulta que el transporte de la remolacha azucarera entre que se cosecha y se transporta a la planta no debe ser más allá de 8 horas. Cuando pasan las 8 horas cae notablemente el tenor sacárido, el contenido de sacarosa de la remolacha. En Santa Fe, por ejemplo, cerca de Venado Tuerto se instaló una planta, pero cuando vino el boom del trigo, los chacareros ahí dejaron de sembrar remolaches, pasaron a sembrar trigo y la dejaron a la planta en banda. Ese es otro problema que hay que resolver, la fiabilidad del suministro. Entonces, fíjense que para localizar la planta cercana a las materias primas necesitamos que se dé alguna de estas tres condiciones que figuran allí. En relación al otro factor, la cercanía a los mercados. Bueno, hay productos que necesariamente se prestan o se brindan a los clientes y donde necesariamente tenemos que estar cerca. Por ejemplo, la fabricación de algún tipo de maquinaria que necesitamos montar y ajustar en colaboración con el cliente. Necesitamos estar cerca del cliente. En otros casos, cuando también la entrega del producto es un atributo con el cual el cliente la compra, y entonces tenemos que estar cerca. Porque el servicio de entrega al cliente es muy importante. Ni hablar de los casos donde funcionamos tipo just in time, en donde tenemos entregas frecuentes de pequeños lotes. Ya vamos a ver just in time. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de la Fiat, digo para señalar, ahí en Turín, los proveedores están dentro de la planta. En Zárate, Toyota tiene a la mayoría de los proveedores ahí en un radio de no más de 60, 80 kilómetros. Entonces, la cercanía al mercado es muy importante cuando tengo además, por ejemplo, estas estrategias tipo just in time. Entonces, tenemos que decidir si prevalece la materia prima para tomar decisiones o si prevalecen los mercados para tomar decisiones de localización. Ahí, Antonio. Sí, por favor. Uno de los muchachos, Demián Suárez, estaba haciendo comentarios sobre que trabajaba en una fábrica de alfajores y dependía de la provisión de harina como materia prima, pero acá también se da dos factores juntos, ¿no? Nosotros los estamos estudiando todos por separado, pero en realidad no solamente la provisión de harina en la cercanía a a la materia prima, sino que después para la venta y transporte de alfajores también tenía que tener una cercanía a los mercados. No sé si con esto le respondo a Demián, lo que estaba haciendo el comentario. Sí, profe, sí. Yo lo había puesto porque el camión de la harina venía muy seguido, igual que el del azúcar. Venían 2, 3 veces a la semana. O sea, se veía continuo el camión ahí en la fábrica. Está, sí. Un detalle complementando lo que muy bien señalaba Pablo, fíjense que en el esquemita que tienen aquí arriba, la materia prima está por acá, el mercado está por acá. Los costos de la materia prima se van incrementando, de transporte, se van incrementando a medida que nos alejamos de la fuente de materia prima. Y a su vez, los costos de transporte del producto final al mercado se van
incrementando a medida que nos alejamos del mercado. Entonces tenemos una especie de doble combinación. Por una parte los costos de transporte de la materia prima, por otra parte los costos de transporte del producto final. Entonces podemos combinar estos dos factores, como bien señalaba Pablo. Los costos de materia prima, la cercanía a las materias primas me genera un costo de transporte, la cercanía a los mercados me genera otro costo de transporte. ¿Cómo combino esos dos? Fíjense, acá hay un intento. Esto fue justamente los trabajos de Weber que mencionáramos. Tratar de minimizar los costos de transporte. Y entonces fíjense, acá tenemos los costos de transporte de las materias primas. Desde ahí tenemos los costos de transporte al mercado. Entonces, tenemos que tratar de poner la planta en un punto que me compense unos costos con otros. En otras palabras, que lo haga mínimo a los costos. Nosotros no nos vamos a meter en este problema porque, como dijimos, hay otros factores que también intervienen. En algún momento esto se calculaba y todo. Por cierto, cuando yo estudiaba lo calculaba, porque era dominante la lógica de localización basada en la minimización de costos de transporte. Se llamaban isodapanas las curvas en donde teníamos justamente los costos mínimos de transporte. Y entonces teníamos puntos en donde teníamos costos mínimos y podíamos localizarnos ahí en esos puntos. Pero hoy no tiene sentido ese cálculo. ¿Por qué? Porque intervienen otros factores como ya vimos en la historia. Por cierto, tenemos que ser conscientes de que hay costos de transporte, claro que sí, y que algunos de esos costos de transporte nos obligan a estar cerca de la materia prima y otros costos de transporte nos obligan a estar cerca del mercado. Tenemos que saber cuáles son esas condiciones. Justamente las tienen anotadas en la transparencia previa que acabamos de ver. ¿Pero estos son los únicos factores? Respuesta, no. Estos son los factores clásicos, pero no son los únicos factores. Veamos otros. Por ejemplo, la infraestructura de transporte. Antes se medía sobre la base de distancia, que era más fácil, es una simplificación. Pero ahora tenemos también infraestructura de transporte, y la infraestructura no está bien distribuida en Argentina. Además, me permiten un detalle, yo le hice un trabajo para una empresa de La Rioja, localizada en el Parque Industrial de La Rioja. El segundo productor de mobiliario escolar de todo el país. Está localizado en La Rioja. Bueno, esa empresa tenía que traer para fabricar los multilaminados, con los que se hacen, por ejemplo, los asientos de la silla o las tapas de los bancos. Bueno, ese multilaminado se fabrica con una madera que se produce en Misiones, se llama el guatambú. Resulta que el costo de traer de Misiones a La Rioja, directo, era muchísimo más caro que traer de Misiones a Buenos Aires a La Rioja. Y había más de 1000 kilómetros de diferencia. Y resulta que salía más barato. Entonces la pregunta es, ¿cómo es más barato? Si la distancia es 1000 kilómetros más. Lo que pasa es que en realidad la frecuencia del transporte entre Misiones y Buenos Aires es muchísimo mayor. Prácticamente no había frecuencia de transporte entre Misiones y La Rioja. Number one. Número 2, la infraestructura de transporte. No es la misma. Bueno, Antonio. Pero eso en los papeles. El resto, las rutas nacionales están ahí en la Pampa Húmeda. El grueso de las rutas nacionales. Son nacionales de todo el país, ¿no? Digo, por si acaso. Bueno, está mal distribuida la cosa, muy mal distribuida. Pero todo se hizo con la lógica de extraer los productos de Argentina. Toda esta distribución de las rutas tiene que ver con la penetración del imperio inglés en Argentina y los cipayos argentinos que lo dejaron hacer eso. Todo converge en Buenos Aires. Por cierto, eso
no es para beneficio del país, precisamente. Todo lo contrario. Ah. Sí, perdón, Pablo, te interrumpí. No, por favor. Esto, me ayudaste con eso porque esto responde a una pregunta en el chat de Olmedo. Que sí, que no es que a los trenes los mató Moyano, sino que no hay una ley, claro, no hay una ley en donde se pueda transportar o donde se deba transportar más con los trenes. Y como dijo Antonio, todo esto fue para sacar del país en la época de la colonia, así como se llevaban la lana y después comprábamos los mejores suéteres de Inglaterra, se llevaban la mejor carne, se llevaban para curtir el cuero, se llevaban todo ¿cómo se llama? El quebracho, que han deforestado todo el norte de la provincia de Santa Fe y parte de Chaco. Todas esas líneas, y Santiago, están hechas para eso, para sacar del país, inclusive la plata y todo el oro y la plata que se han llevado, que la sacaban a través del puerto. De ahí que se dice el lugar de los contrabandistas, si más de una vez habrá escuchado. Y con el tema de los transportes, sí, hoy día, como no hay flete de vuelta para hacer un viaje de Catamarca o de La Rioja a Misiones, es muy costoso. Hoy día traer un transporte, a mí, digamos, por el costo que me costó a mí, de Mendoza a Buenos Aires, atravesar así nada más, simplemente es muchísimo más caro que traerlo, digamos, que llevarlo así en la línea que vos decías, ¿no? ¿Por qué? Porque esas líneas están continuamente usándose de Buenos Aires hacia el norte. Hay una línea y entonces hay camiones de vuelta. En cambio, cuando uno tiene que mandar un camión cruzado en el país, no tienen flete de vuelta. Y ese es otro de los factores que vamos a ver más adelante. No me quiero extender para no robar más tiempo. Sí. Si me permiten solo un comentario adicional allí, Moyano no es santo de mi devoción, pero nada que ver chorizo con la velocidad, Como bien lo señalaba Pablo, acá tenemos un problema de infraestructura que tiene larga data, más de 100 años. Cambiar esta lógica de la infraestructura nos va a costar un Perú. Y por otra parte, ese es un problema. La penetración del imperialismo inglés en Argentina determinó la infraestructura totalmente desfavorable para el desarrollo del país, favorable para otros intereses, obviamente. Eso por una parte. Pero la segunda cuestión, en la que tampoco Moyano tiene ninguna culpa, repito, no es santo de mi devoción, la segunda cuestión es que Argentina no tiene una ley general de transporte que ordene y diga, estos productos se transportan por ferrocarril, estos otros por autotransporte. Permítame dar un ejemplo. Canadá tiene una ley de ordenamiento del transporte. Por ley, los productos de alto volumen, particularmente los granos, se tienen que transportar por trenes. Con esa ley, Canadá resistió el lobby del autotransporte norteamericano. Las infraestructuras son clave, obviamente, para el transporte. Cada vez más importante. Por cierto, una cuestión importante que tendríamos que hacer distinción es los costos de transporte. Los costos más baratos son el transporte por barco. Los costos más caros son de transporte por avión. En el medio tenemos al ferrocarril, a continuación de los barcos, y al autotransporte a continuación del ferrocarril. Es mucho más barato transportar por ferrocarril productos totalmente voluminosos, por ejemplo, grano, que transportarlo por autotransporte, por camiones. Pero el problema es que nosotros no tenemos una ley que ordene el transporte en Argentina. Esa es una carencia. Entonces, como verán, no se trata de buscar chivos expiatorios, sino de buscar cuáles son los problemas estructurales. Lo cual no significa que no haya algunos responsables que tienen nombre y apellido. Pero lo que digo es, acá tenemos para el transporte un problema estructural. Primero, el trazado, que obedece a la lógica inglesa de extracción de recursos del país. Y segundo, la falta de una regulación adecuada. En el caso de la infraestructura, una ley general de transporte.
Bien, solo un último detalle, solo para dar un ejemplo. Fíjense que el caso de Aluar, la producción de aluminio, la planta de aluminio que está allí en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Chubut, sí. Bien, ahí nosotros en Argentina no tenemos el mineral con el cual se produce el aluminio, se llama bauxita. Y la bauxita entonces tiene que llegar por barco, porque si no se haría muy caro, muy prohibitivo. Entonces, la planta tenía que estar cerca del puerto. Pero también hay otro factor de localización muy importante que es el que viene a continuación, la energía. La extracción del aluminio a partir del mineral se da a través de un proceso de electrólisis. Entonces, si visitan Aluar, van a ver que son un conjunto de cubas electrolíticas donde a través del ánodo y cátodo circula corriente eléctrica que produce la producción de aluminio metálico. Y esas cubas necesitan de una cantidad importante de energía. La energía más barata es la energía hidroeléctrica. Entonces la planta tenía que estar localizada cerca de una fuente de provisión de energía hidroeléctrica. Entonces tenía que estar cerca de algún sitio donde llegara el mineral por barco y cerca de otro sitio donde le llegara energía eléctrica barata. La solución de compromiso fue justamente Puerto Madryn, que por cierto, desde San Antonio Este, en Río Negro, hacia el sur, recién tenemos en Argentina los puertos de agua profunda. Nos gastamos casi 500 millones de dólares todos los años para dragar los dos puertos atorrantes de Buenos Aires y de Rosario. En vez de prever que la logística en Argentina tendría que ser diferente. Los puertos de agua profunda, por cierto, vamos a quedar fuera por una decisión del gobierno anterior que prefirió seguir dragando el puerto de Buenos Aires a construir un puerto de aguas profundas. Todos los grandes cargueros del mundo de aguas profundas no van a llegar a la Argentina. El puerto de aguas profundas más al norte está en Santos, en Brasil. Los brasileros van a capturar y nos van a manejar la logística nosotros. Decisiones equivocadas, decisiones logísticas equivocadas. Por cierto, no lo digo yo. Revisen, hay una asociación internacional de logística que criticó desde el punto de vista técnico, que por cierto está atado a los intereses políticos. Los contrabandistas del puerto siguen vigentes en este país, lamentablemente. Bien, y manejan los destinos, lamentablemente, de este país. Vuelvo al punto. Los puertos de aguas profundas están de San Antonio Este al sur. Puerto Madryn es un puerto de aguas profundas. Pueden llegar los buques de mayor calado del mundo pueden llegar a Puerto Madryn. Esos no pueden entrar al puerto de Buenos Aires. Llegan hasta Santos. Nos van a encarecer toda la logística nosotros. Pero bueno, esa es otra historia. Sí, sí. No, también, yo sé que se acaba el tiempo, pero es por la misma, por el mismo tema, que fíjense que nosotros, por ejemplo, si cuando traemos mercadería de China, por ejemplo, electrónica para armar los televisores o todo eso, tiene que entrar por el puerto de Buenos Aires y no puede por Ushuaia porque no hay aduana allá habilitada para poder analizar eso. Aunque ustedes no lo crean, no hay aduana, todo tiene que entrar por el puerto de Buenos Aires. ¿Me explico? Y esto ya data de la colonia hasta el día de hoy. Por eso un flete encarece tanto, esto no lo van a ver seguramente en la parte de logística, en donde resulta que tenemos toda una logística, tenemos más logística que fabricación en el ensamble de todo lo que se hace en el sur del país, porque tiene que venir el puerto de Buenos Aires, cargarse en un camión hasta el sur, entregar eso para que después se arme el televisor y vuelta, tiene que volver los televisores armados al mayor punto, digamos, de venta, que sería Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Analicen ustedes, los dejo pensando con ese tema. Bueno, continuando con otro factor importante, la mano de obra. Durante mucho tiempo, la mano de obra fundamentalmente era evaluada en términos de costos. Por ejemplo, en la actualidad se dice, no, pues se van a China porque ahí tienen mano de obra barata. Y es cierto.
hay mano de obra abundante, es relativamente barata, porque hoy hay un montón de otros países asiáticos en donde la mano de obra cuesta menos de la mitad de lo que cuesta la mano de obra china. La mano de obra china se ha vuelto cada vez más calificada. China es hoy una potencia tecnológica, no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos, está ahí en la pelea ya, es la segunda potencia del mundo. Pero vuelta al punto, la abundancia de la mano de obra también fue en algún momento un factor de localización. Para poder montar una industria, uno necesita trabajadores. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que cada vez más las industrias han ido reduciendo el volumen de la mano de obra. Los procesos de automatización industrial han reducido notablemente la demanda de mano de obra. Es una falacia que el problema de la industria es el alto costo de la mano de obra. Permítame datos. En las empresas más intensivas de mano de obra, que son las del textil confección, la mano de obra en la estructura global de costos no supera el 20%. En industrias como la papelera no supera el 10%. Entonces el problema de esa industria no son los altos costos de la mano de obra, son los costos restantes. El elefante blanco de los costos pasa por otro lado. Bueno, cada vez más no es tan importante el volumen, sino la calificación de la mano de obra. Cuando la empresa Toyota decide asentarse en Zárate, es porque resulta que la UTN de Zárate Campana tenía la única ingeniería de transporte de todo el país, especializado en la industria del automóvil, por cierto. Entonces, ahí tenían el recurso humano, altamente calificado. Por eso se localizaron allí. No por una cuestión de costo, sino por una cuestión de la calidad de la mano de obra. Cuando alguien quiere producir microelectrónica de escala mundial, con productos altamente innovadores en la frontera, ¿a dónde se va a producirlo? ¿A donde tiene mano de obra barata? No, donde tiene mano de obra altamente calificada. Silicon Valley. ¿Sí? Alguien quiere producir nanotecnología, nanomateriales de alto vuelo y se va al corredor que hay entre la ruta, se llama la ruta 128, entre Boston y Massachusetts. Sí, Pablo, perdona. No, sí, Fidel me pareció que quería hablar. Ah, bien, adelante, Fidel. Sí, yo quería comentar una experiencia que pasó en la empresa donde estoy en la actualidad. Me contaba mi jefe. Hable un poquito más fuerte que casi no lo escucho. Me contaba mi jefe que en la empresa donde yo trabajo, la materia prima principal es la madera. Entonces la empresa decidió poner un aserradero en Bolivia, armó toda una estructura en Bolivia, compró campo, plantó árboles, pero tenían un problema, la mano de obra. La gente de Santa Cruz de la Sierra no estaba acostumbrada a trabajar en fábrica. Iban a la mañana y después del mediodía no volvían a trabajar. Se iban a la casa, comían y no volvían. Entonces tuvieron que cerrar la planta, tuvieron que dejar toda la maquinaria allá porque la mano de obra no les servía, porque no tenía esa cultura de trabajo de cumplir un horario, de volver, de cumplir, trabajar los 5 días a la semana, por ahí te trabajaban 3 días, cobraban y te venían a la otra semana. Tuvieron un gran problema. Mal hecho el estudio de localización. Ahí, si me permite un detalle, yo estuve en Santa Cruz de la Sierra, y ahí, como en el norte argentino, hay 2 estaciones, la de verano y la del ferrocarril. Hace 40 grados a la sombra. La gente está acostumbrada a trabajar desde las 6 de la mañana, apenas arranca el sol, hasta el mediodía, porque después es un infierno. Es un infierno, ¿ya? A mí me ha pasado exactamente lo mismo que usted está comentando, pero no en Bolivia, acá en Argentina. Con gente que usualmente tenía tradición agrícola, no industrial. Pero había cierta racionalidad en el planteo, y era el clima. Yo lo quisiera ver trabajando con 45 grados a la sombra. Es complicado. Bueno,
No sé, esto se va a cortar, Antonio, pero después, en otra con más tiempo, le comento porque yo trabajo en las fábricas están en Chaco y Formosa, y voy periódicamente, así que después le comento particularmente. Bueno, perfecto. Permítame pasar a otro factor. Telecomunicaciones, cada vez más importante. Por ejemplo, Singapur tomó como decisión nacional que su infraestructura de telecomunicaciones fuera de las mejores del mundo. Y eso generó una atracción muy importante de empresas de la industria del software a Singapur. Un hub, como se llama ahora. En mi barrio lo llaman hub, una plataforma de innovación importante basada justamente en la disponibilidad de telecomunicaciones avanzadas, cada vez más importante. Con Internet ya ni hablemos. En la industria 4.0 ni hablemos. Acá no me voy a meter, pero está la tecnología 5G. El motivo de la guerra entre China y comercial, entre China y Estados Unidos es porque los chinos tienen tecnología 5G. Y estaban haciendo acuerdos con otros países del mundo para probar y difundir su tecnología. Argentina había firmado con ellos en el 2014 un acuerdo. Lo liquidamos en el 2016, pero nos quedamos sin el pan y sin las tortas, sin hacer nada en materia de tecnología 5G. Y la tecnología 5G es central para poder hacer industria 4.0. Bien, servicios avanzados a las empresas. Hay empresas que se tienen que localizar donde haya servicios, por ejemplo, de certificación de calidad, de metrología, de análisis químicos o de alguna naturaleza físico-química. ¿Por qué? Porque son requerimientos de los procesos, requerimientos de los productos. Entonces, también los servicios avanzados cuentan a la hora de localizar una empresa. Hay un montón de sitios en Argentina donde tenemos mano de obra barata, pero muchas empresas ni pensarían en localizarse allí porque lo que están demandando es otra cosa. Por cierto, los productos son con el suficiente valor agregado como para bancarse todos esos costos de los servicios avanzados a las empresas. Muchas empresas están robotizadas, automatizadas, necesitan de servicios de automatización y robotización que no están disponibles en todos los sitios, en todos los lugares. Entonces, los servicios avanzados a las empresas son uno de los grandes factores actuales, modernos, de localización. Otras cuestiones, lo ambiental, ya lo hemos venido señalando, pero ahora le daremos un tratamiento especial. Cuando veamos ingeniería de proceso, vamos a hablar más en profundidad, aunque ustedes tienen una materia al respecto. El tema de las condiciones ambientales juegan como factores centrales. Permítame algún dato. Hay legislación en el campo ambiental que impide que yo me pueda instalar con algún tipo de industria en algún sitio. Yo creo que lo dije el otro día, pero por ejemplo, si ustedes quieren montar una fábrica de batería en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Por la legislación. Legislación ambiental. El plomo es altamente tóxico. Así que hay que manejarlo en condiciones muy especiales. Quieren montar una siderúrgica, tampoco van a poder. La legislación ahí en la ciudad de Buenos Aires lo impide. Entonces, lo ambiental, los factores ambientales son claramente hoy también un factor que hay que contemplar para decidir dónde nos vamos a localizar. Hay que estudiar sobre todo la normativa que dice dónde podemos y dónde no podemos. Ya vamos a ver algo más sobre medio ambiente cuando veamos, como digo, ingeniería de procesos. Por cierto, para poder localizarnos hoy, sí o sí, a través de la reglamentación, tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental.